Sonríale a la vida. De su actitud depende la actitud del resto de personas. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de Color TV en la provincia de Cotopaxi. El día de hoy vamos a compartir un diálogo abierto con el superintendente de Control del Poder del Mercado, Pedro Páez, y el caso Claro. A continuación. Porque definitivamente todos los días se aprende. Fuera de cámara estaba hablando con el señor superintendente y él me estaba diciendo, bueno, en América Latina ya somos casi los últimos en colocar esta superintendencia de control del poder del mercado y en el mundo ya existirían cerca de 130. Mire, todos los días nos desasnamos. Bienvenido, señor superintendente, y para que la ciudadanía lo sepa, lo conozca, ¿qué es lo que hace esta superintendencia de control de poder del mercado? Recientemente inaugurada, podríamos decir, aquí en el país. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros somos parte de un proceso constituyente que está cambiando el país. Hemos tumbado presidentes, hemos tenido nuestra asamblea constituyente y estos son precisamente los mecanismos institucionales que permiten construir más ciudadanía, profundizar una esfera de derechos en un campo en el que asumimos que los abusos son normales, el campo del mercado. Basta de abusos con los precios, basta de abusos en términos de la participación de otros operadores en el mercado, basta de publicidad engañosa, basta de publicidad denigrante, basta de basar las cosas y las ganancias en el ocultamiento de información, en la generación de angustias, en el acaparamiento de las cosas. Cuando hablamos de mercado es todo lo que nos venden, es todo lo que nosotros estamos consumiendo. Sí, los abusos pueden darse desde el lado de las ventas, ahí hablamos de los oligopolios, por ejemplo, o pueden darse desde el lado de las compras, ahí se hablan de los oligopsonios. Por ejemplo, los productores de maíz tienen un solo intermediario al que le venden y ese intermediario les pone mal los precios o les paga tarde, mal y nunca. A veces inclusive el mismo intermediario es el que provoca importaciones la víspera de la cosecha para tumbar los precios del productor, por decir alguna cosa, ¿no? Entonces esos son los problemas, realmente los tenemos en todo lado. Nosotros hemos hecho estudios a 400 sectores del Producto Interno Bruto del Ecuador, se los encuentra en la página web nuestra www.scpm.gov.es y en los 400 sectores se encuentran índices que están más allá de lo saludable. Tenemos monopolios hasta en las sopas, si es que se quiere ponerlo. Es así. Entonces, y este es un desconocimiento que lo ha tenido la ciudadanía. ¿Cuánto tiempo ustedes ya van en este control del mercado? Y además, ¿qué es lo que se está haciendo para el control? Estamos 1 año, 2 meses y nuestro enfoque trata de movilizar a la ciudadanía. Este no es un tema en el que, desde una visión paternalista y estadocéntrica, claro, la superintendencia esté ahí en cada transacción. Eso físicamente es imposible y socialmente sería monstruoso, ¿no? De lo que se trata, al contrario, es de provocar el empoderamiento de la gente desde la dignidad, desde el conocimiento de causa, exigir nuestros derechos en cada transacción, cada día del año, en cada rincón de la patria, y de esa manera establecer un nuevo... Y en todos los productos. En todos los productos. Porque fíjese usted... Cuando compramos o cuando vendemos, además. Yo recuerdo a mi hija, cuando era muy pequeña, estuvo apoyando en una farmacia. Y él a mí me decía que ella comenzó a detectar que había, por ejemplo, envases que los borraban, los tachaban y sobreimponían las cosas. Y luego me decía, Amotito, ¿qué es lo que se hace con eso? Porque nos están envenenando. Ella tenía 9 años, fíjese usted. Estoy hablando hace exactamente unos 11 años. Por eso, precisamente, una de nuestras prioridades es el tema de los alimentos y de los medicamentos. La cuestión del derecho de la ciudadanía a informarse, a estar bien informada respecto a qué es lo que está consumiendo es fundamental. Desde cuestiones tan básicas como es la fecha de expiración. Hemos constatado una cosa gravísima, mire, que a medida que se acerca la fecha de caducidad de los productos, lo sacan de las fechas ligadas a sectores medios y altos de la población de las ciudades grandes y lo mandan a los barrios pobres, lo mandan a las provincias, lo mandan a las parroquias porque ahí rurales. no valen, porque ahí no ven. Y entonces, mire, esto es grave en el caso de los alimentos, porque nos estamos envenenando, pero es criminal en el caso de los medicamentos. Entonces necesitamos crear una cultura también de defendernos, ¿no es cierto?, de acostumbrarnos a ver la fecha de expiración de los productos y sobre todo las tiendas, los supermercados, las boticas, las farmacias tienen que acabar con esta práctica que nosotros hemos recorrido las provincias del país y hasta los cantores fronterizos y hemos visto que es generalizada. Estamos tratando de evitar la sanción, pero que nadie se engañe, el momento en que nos toque
poner una sanción, no nos va a temblar la mano. Ya ha pasado en el caso de Claro. Ya lo hemos visto. Vamos al caso Claro, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Nadie se esperaba 138.495.964.06 centavos deberá pagar la empresa Claro. Es lamentable, nosotros hemos hecho todo lo posible porque se firmen los compromisos de cese. Y Claro podría haber, nosotros tuvimos una reunión inclusive con los abogados de Claro en octubre del 2012, antes de que se inicie formalmente el proceso, y se les dijo que podían firmar un compromiso de cese y no tenían que pagar un solo centavo. ¿Qué hizo Claro? ¿Qué falta cometió? Básicamente hay una denuncia en esa fecha por parte de CNT que muestra que plantea que en 5 sitios que ellos querían poner sus antenas había unas cláusulas de exclusividad por parte de los arrendamientos hechos por Claro que impedían que otros operadores puedan poner sus dispositivos. Es decir, por ejemplo, la punta del cerro permite tener una cobertura sobre el valle y en una orografía tan irregular como la ecuatoriana, ese tipo de puntos son preciosos, son fundamentales, porque no tener acceso a la punta del cerro podría significar, por ejemplo, que se ponían 5 o 6 antenas en lugar de una sola, y nunca se lograba tener la calidad de la señal que la que se podía lograr desde la antena. Claro, impedía. Entonces, nosotros, esa fue la denuncia particular, nosotros teníamos que ver eso, pero también a todos los otros operadores, es decir, no solamente que investigamos a Claro, sino a la propia CNT, que es la que hizo la denuncia, y a Movistar. Estudiamos 5.000 contratos y encontramos que exclusivamente en los contratos firmados por Claro habían cláusulas de exclusividad que restringían esa situación. 1.260 contratos con cláusulas de exclusividad que impedían esta situación, y esto ha llevado pues a que la Comisión de Resolución de Primera Instancia encuentre méritos en el reporte de formulación de cargos establecido por la Intendencia de Abuso, y conforme se estableció en la audiencia pública pedida por Claro en el 15 de enero del 2014, finalmente hayamos tenido que establecer esta sanción. Pero hasta el último día intentamos firmar un compromiso de cese que ya no hubieran sido $0 como era al principio, los primeros 6-7 meses del proceso, pero que obviamente hubieran podido significar una reducción masiva respecto a los 138 y pico millones de dólares que finalmente ha tocado sancionar. Ahora los inversores internacionales dicen, frente a esto que ha sucedido con Claro, mejor yo no invierto en el Ecuador. No, yo creo que al mejor yo no contrario. pongo, yo no le apuesto. Y aquí vienen 2 preguntas. ¿Tiene todavía Claro alguna instancia de apelación? ¿Todavía puede salvarse? ¿Qué es lo que viene a continuación? Y además entiendo que no solo es Claro, sino que fueron algunas empresas a las que ustedes les advirtieron. La advertencia está para todos y la apertura para firmar un compromiso de cese es para todos los casos. No, ni siquiera tiene que esperar que se les comunique o se les notifique que ha habido un proceso administrativo en su contra, como ha sido el caso, por ejemplo, de Confiteca, que en cambio brilla por ser una muestra, un ejemplo de responsabilidad social corporativa, que ellos sin que haya ningún proceso en su contra se dieron cuenta de que había una infracción a su ley, a la ley nuestra, ¿no es cierto?, y se acercaron a la superintendencia y sin pagar un solo centavo, el lunes anterior firmaron un compromiso de cese y está regularizada su situación legal. En el caso de Claro, hoy por hoy está cerrado el expediente, pero ellos podrían recurrir, por ejemplo, hay un recurso de reposición, que hasta ahora no lo han ejercido, hay un plazo para que presenten un pedido de recurso de reposición, en el cual podría volver a establecerse, hacer un examen de algunos temas del proceso que se ha seguido, y en el marco de esa reapertura del proceso podrían establecer un compromiso de cese. Pero obviamente nosotros hemos insistido en privado y en público, por todos los medios, de que se logren resolver las cosas por las buenas, pero tampoco podemos ponerle una pistola en la cabeza a ninguna empresa para que firmen un compromiso de cese. Si no lo quieren hacer, ya qué más podemos hacer. Pero la ciudadanía tiene que estar absolutamente consciente de que desde que antes de que se inicie el proceso hasta el día 7 de febrero por la mañana, en la que se emitió la resolución con esa sanción, hicimos todos los esfuerzos para que la empresa Claro firme el compromiso de cese conforme a la ley, el artículo 89 y subsiguientes de nuestra ley, y se ahorren ya no el 100% de la multa. Lastimosamente tuvieron 7 meses para hacerlo, pero sí con una reducción sustancial de esa sanción. Yo no creo que de ninguna manera esto vaya a ahuyentar a los inversionistas, al contrario, les muestra que el Ecuador se está convirtiendo en un país maduro, con reglas del juego claras para todos, en las que ya no es posible, como era en el pasado,
irse por encima de la ley comprando a los presidentes, a los vicepresidentes, a los ministros, a los jueces, a los diputados, a los periodistas, a los alguaciles, ¿no es cierto? Y hacer lo que les da la gana. La ley ya no es solo para los de poncho como era en el pasado. Ahora todos estamos sometidos a la ley. No hay ninguna prioridad castigadora, punitiva por parte de la superintendencia. Cualquier momento se puede firmar un compromiso de cese, se regulariza la situación legal con exoneraciones que pueden llegar hasta el 100% de la multa que hubiera podido corresponder, y lo importante aquí es que haya un nuevo trazado de la cancha, mercados que verdaderamente favorezcan al consumidor. Respeten, ¿no? O sea, aquí solo es el respeto. El respeto a la ley. Así como tenemos derechos, el respeto. Señor superintendente, estamos llegando a la parte final y además que estamos dentro de ese mundo, de lo que usted decía, 130 superintendencias a nivel del mundo. Así es. Entonces, y nosotros no tenemos, fuera. mire, hay sanciones mucho más fuertes en países como Brasil. En el caso de los Estados Unidos, en la que la legislación existe desde 1890 con la ley Sherman, no solamente que hay sanciones administrativas como en el caso del Ecuador, no solamente que las multas son mucho más altas en términos proporcionales, sino que hay cárcel. ¡Ah, carambas! Hay sanciones penales en la ley de los Estados Unidos, y que no nos vengan a decir que ahí se ahuyenta la inversión en los Estados Unidos, por favor. Señor superintendente. En el caso de la empresa Claro, yo le digo además a anunciar a la ciudadanía que en otros países de América Latina han tenido también otras multas parecidas, no solamente la empresa Claro, sino otras empresas transnacionales en el sector de las telecomunicaciones como en otros sectores. Así es que estas son las nuevas reglas del juego a nivel internacional, que precisamente garantizan que los mercados van a actuar con transparencia y que las cosas no se van a resolver o por debajo de la mesa o con una publicidad engañosa o con algún tipo de recurso que era parte de ese pasado del atraso, de la corrupción y del subdesarrollo. Culminamos con las siguientes preguntas. Dios. Reencontrarnos hermanos solidarios. Infierno. La corrupción, la violencia, la guerra, en una sola palabra, intervención. Participación. Empresas. Oportunidades, innovación. Abusos. Basta de abusos. Mercado. Una oportunidad. Control. Ciudadanía. Derechos. Empoderamiento. Monopolio. Abuso. En una sola palabra, Pedro Páez. Un servidor. Este servidor que es superintendente de control del poder del mercado. Con ustedes hasta una próxima oportunidad, amigos y amigas.